es el propósito principal de mi visita. Que viene, digamos, originada por el número importante de peticiones que hemos pedido de universidades para que sus docentes pudieran integrarse en programas de formato híbrido dentro de nuestra universidad con el fin de tener una capacitación de aquellos años, tal como la nueva ley requiere. Nuestra experiencia en eso es larga. Hemos formado a cientos de profesores latinoamericanos. Hemos tenido casos de gran fracaso y casos de gran éxito. Entonces lo que no queremos es fracasar otra vez. Y lo que queremos es tratar de dar un comportamiento unificado, homogéneo, en el participar en esto, pero involucrando al gobierno ecuatoriano. Bueno, esto lo voy a leer entero. En posgrados estamos hablando de másteres y estamos hablando de doctorado. Admitamos primero que lo que se quiere hacer es un máster, con el fin de seguir con un doctorado. Por lo tanto, ese máster es un máster de investigación. Un máster de investigación en nuestro país, en la UPM, en nuestro país en general, es una organización docente que puede ir de 60 a 120 créditos, que nosotros en nuestro caso lo hemos cerrado a 60 créditos. Duración un año, con una orientación muy de investigación, digamos con complementos académicos para hacer investigación. Las tasas académicas, las mismas que los estudiantes españoles. Un máster viene a costar 2.000 euros al año, con una duración de 60 créditos. Grosso modo son 32, 33 euros el crédito. Por 60, aproximadamente 2.000. Precio público. Si fuerais a una universidad privada, que también puede dar un máster universitario, el máster se convierte en 10.000 euros al año. Por lo tanto, los precios, nosotros tenemos la directriz de que las universidades públicas madrileñas podemos cobrar a los no españoles, que no pagan impuestos en España, tasas académicas diferenciadas, distintas, precios superiores, hasta 5 veces el precio de un español. Pero en nuestro caso mantenemos el precio de estudiante español. Eso es fundamental. Eso es algo que he hablado en la Secretaría esta mañana. Aquí estoy hablando indistintamente para máster y doctorado. Mientras una cohorte de alumnos para un programa de máster es un año, una cohorte de alumnos para un programa de doctorado son 4 años. O sea, la duración de la cohorte no tiene nada que ver si estamos hablando de máster o estamos hablando de doctorado. Es fundamental que cuando un profesor se va de Ecuador a España a hacer una tesis de doctorado, que está en un tiempo, el que sea, ahora veremos, cuando se va, su labor docente la tiene que cubrir alguien. Bueno, pues nosotros queremos que cuando vuelva, su labor docente, al menos el 50% de su labor docente, la siga cubriendo esa persona. Porque nuestra experiencia es que cuando un profesor que está haciendo una tesis doctoral en España se vuelve a su universidad de origen, lo normal es que vuelva a retomar toda su actividad docente, abandona la investigación y cuando retoma la investigación está en peores circunstancias, en peor situación que cuando fue. Y eso cuando pasa una vez, bueno, pero cuando pasa muchas veces, si os ponéis en el lugar del profesor español que está dirigiendo una tesis a una persona que le está exigiendo resultados de una manera más o menos continua, y tiene un parón de 8 meses, no le interesa dirigir tesis a personas que van a parar todos los años 8 meses. Y por lo tanto, no se encuentran candidatos a dirigir tesis. Porque una tesis es una actividad de una manera continuada de 3 a 4 años. Por lo tanto, hay que garantizar esa continuidad de la investigación cuando la persona vuelve a su país. Y la única forma de garantizar eso es darle tiempo de investigación. Y el tiempo de investigación se lo tiene que robar a su labor académica. Y eso tiene que estar pagado. Y eso tiene que estar dentro del programa de la CNSTIC. Aparte de las becas, aparte de los dineros de alojamiento, tiene que generar unos fondos para ayudar a contratar ayudantes docentes para cubrir
los periodos de investigación de la persona cuando viene aquí. Si no, no funciona. Esas son condiciones generales, condiciones particulares. Lo que es específico para el máster de investigación. Un máster de investigación dura 60 créditos en 2 semestres, 30 créditos por semestre. Un semestre son 16 semanas. El semestre más cargado es el primero, porque en el segundo, dentro de esos 60 créditos STS, entra la tesis de maestría. Por lo tanto, nuestra intención es que en el primer semestre el alumno, dentro de este programa híbrido, sea un alumno regular, que asiste a las clases regulares en la UPM, con todos los alumnos dentro de ese programa. Y este alumno será elegible para una beca UPM. Ahora os digo qué es eso. En el segundo semestre, primer semestre empieza septiembre-octubre, termina enero-febrero, enero-febrero, junio-julio. Para que sepáis un poco las fechas. ¿Puedes repetir los periodos? Septiembre-octubre, enero-febrero, dependiendo de, no empiezan todos el mismo día, junio-julio. Aquí las clases, se podrán desarrollar algunas clases por videoconferencia. Habrá desplazamientos de profesores UPM a Ecuador y la defensa de la tesis de fin de máster se podrá hacer por videoconferencia. No será necesario que si alguno se quiere desplazar, encantado, pero digamos que se habilitará la posibilidad de que la defensa sea por videoconferencia. El desplazamiento de profesores UPM, que dependerá del número de créditos que sean, si serán 3 clases o 4 clases, esto tiene que estar cubierto por el grupo de universidades que demandan ese servicio o por algún programa de la administración ecuatoriana. ¿Qué cubre? Pues fundamentalmente lo que cubre es avión, alojamiento y viáticos. Los profesores podrán estar de 2 a 4 semanas dependiendo de cómo ellos organicen sus clases, siempre en cooperación con las universidades, con los alumnos que lo van a recibir. Por lo tanto, se solicita pago suficiente por programa, independientemente del número de alumnos inscritos, porque lo que se está cubriendo con ese pago es el desplazamiento de los profesores de Madrid a Ecuador. Ese es un primer pago, que no sé cuánto es, podrá ser menos o más en función del número de profesores. No existe garantía de continuidad de ningún alumno que termine aquí hacia el doctorado. Dependerá de su prestación académica. Si los alumnos son buenos, lo más lógico es que en los criterios de admisión de los doctorados entran. Pero digamos que no hay una garantía automática de continuidad. Todo depende de su prestación académica. Que es lo mismo que le pasa a los alumnos españoles. O sea, los alumnos españoles que hacen máster de investigación no tienen garantizada la continuidad con un doctorado, depende de su prestación académica. Y los alumnos que están aquí, son alumnos de este máster híbrido, que terminen satisfactoriamente cualquier programa, son elegibles para el programa de reducción de tasas. ¿Qué es el programa de reducción de tasas? Nosotros hace años, con nuestros fondos, arrancamos un programa de becas de matrícula. Becas de matrícula era que se le exprimía el pago de los 1.000 euros de las matrículas de los estudiantes. Pero funcionó mal, porque los criterios que teníamos a priori de decidir, esto es para estudiantes latinoamericanos, nada más. Los criterios que tenemos a priori para seleccionar o para diferenciar la excelencia académica de los estudiantes que entraban en los programas era muy diverso. Además había estudiantes que le dábamos una beca y no terminaban el programa. Por lo tanto, este nuevo programa lo hemos convertido en programa de devolución de tasas. Es decir, aquellos que terminen satisfactoriamente tendrán derecho, en función de su expediente académico, a que se le devuelvan los 2.000 euros por programa. Lo deberán hacer a posteriori, en función de su rendimiento. Costes alumno máster. Tengo una hoja
Excel enorme para enseñarle mañana a la administración, pero para que tengáis una idea. Además del prorrateo por alumno, es decir, además del coste fijo que tiene el pago de los desplazamientos, ¿cuánto costaría por alumno este formato híbrido? Bueno, pues, en principio, el alumno tendría que pagar las tasas, que son 2.000 euros. El alumno tiene que pagar los gastos de viaje y estancia. 800, 900 euros por viaje, el vuelo de avión, más he puesto 1.200 euros mes, 1.200 euros mes por 5 meses. El semestre académico son 5 meses. Esto es lo que le costará también por alumno para estar en España. Pero además, tiene que cubrir el asistente. Tiene que cubrir el asistente. Que es esta otra cantidad. No era considerar, pero es algo que hay que considerar. Pero se les puede devolver 2.000 euros, que se devuelve al alumno, según el expediente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que al alumno, si tiene buena prestación en la UPM, el máster le puede costar 165 euros, que son las tasas administrativas que no podemos becar a nadie, porque es el mínimo que cualquier alumno tiene que pagar. Esas son tasas administrativas más tasas académicas, y este es lo que le costaría al estudiante dentro de este formato que tiene un buen rendimiento académico y que obtiene la beca por excelencia académica. Pero que tengáis una idea que viene a costar entre 17 y 18.000 euros, considerando la presencia de un asistente para cubrir su docencia y entendiendo que se mantiene el sueldo. Entendiendo que a ese profesor se le mantiene el sueldo, el tiempo que está en Madrid. Que eso es otra cosa que hay que considerar. Es decir, un profesor que se va a Madrid, que va a vivir por 1.200 euros, que normalmente tiene familia, tiene un salario aquí y tiene un gasto, ese sueldo hay que mantenerse. Para el doctorado.